Bueno, Shabbat Shalom. Entonces vamos a empezar con el estudio de la Parashat Bear. Vamos al Levítico 25. Entonces, bueno, Pili, ¿nos colaboras con los 10 primeros, por favor? Vale. El Eterno habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Eterno, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no le segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro él, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya frutos por 3 años. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo, hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo venderá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Si viere el hombre no tuviere el rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará a los niños desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelva,
Lo que vendió estará en el poder del que lo compró hasta el año de jubileo, y el jubileo saldrá y volverá a su posición. El varón que vendiere casa, habitación, en ciudad amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término para poderse redimir. Si no fuese rescatada dentro de un año entero, la casa estuviese en la ciudad amurallada, quedará para siempre en el poder de aquel que la compró para sus descendientes. No saldrá no saldrá en el jubileo. Las casas que estén en aldeas sin murallas se considerarán campo abierto, pero podrán rescatarse y se volverán en el jubileo. Los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar sus casas en las ciudades de su propiedad. Si alguno de los levitas hace valer su derecho, la casa que vendió en una de sus ciudades se le devolverá en el jubileo, porque las casas en las ciudades de los levitas son su heredad familiar entre los israelitas. Pero los campos alrededor de sus ciudades no se vendrán, pues son propiedad inalienable. Si alguno de ustedes, compatriotas, se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrás seguir viviendo entre ustedes. No le exijas intereses cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestéis dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si alguno de sus compatriotas se empobrece y se ve obligado a vender a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se les restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podrás comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os señorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo o alguna de la familia del extranjero, después de que hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no rescatare en esos años, en el año de jubileo saldrá él y sus hijos con él. Y este es el más importante, porque mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Adonai, vuestro Elohim. Amén. Bueno, empecemos por orden porque hay bastantes temas. Sí. Ili, ¿qué te llama la atención de los primeros 10 versículos que leíste?
Del 1 al 3 es como un Shabbat, ¿sí? Y no quiere decir que siempre sea sábado, que puede ser cualquier día de la semana, ¿sí? Y por lo Ahí menos, está hablando, ¿tú te refieres a los primeros 3 versículos? sí, sí, Ok. Bueno, ahí está que hablando es en como términos un de años. Shabbat, ¿no? Sí, Pero bueno, es Shabbat, pero está hablando en términos de años, no está hablando en términos de días. ¿O tú por qué dices que días? No, porque yo escuchaba que también el Shabbat puede caer también un día de la semana, otro día, ¿no? A veces que no siempre tiene que ser, por decir, es que no sé cómo explicarme, que también puede haber otra fiesta que puede caer martes, Ah, miércoles, un ejemplo. ok. Pero eso es en términos de, por ejemplo, Pesach. Entonces, o ahorita que viene Shavuot, que es Pentecostés, que estamos contando 7 semanas, 7. Por ejemplo, Shavuot va a caer un domingo. Y Ah, todas las ok. festividades bíblicas se les llama Shabbat. Entonces, por ejemplo, Pesach o Pascua, el día de la festividad, el 15 de Nisan, se llama también Shabbat. O ahorita que viene Pentecostés también se le llama Shabbat. Pero, pero hago la aclaración porque, o sea, el Shabbat semanal sí siempre es el sábado, el Shabbat semanal, por decirlo así. ¿Por qué? Séptimo Porque día siempre. el séptimo día, correcto. Pero Ah, además vale, vale. también hay otros Shabbat, otros Shabbatot, que son las festividades. A eso te refieres, ¿verdad? eso es lo que Sí, sí. Bueno, eso es válido, Philip. Sin embargo, lo que aquí está hablando es más en cuestión de años que de un Shabbat semanal. Ah, Entonces, vale. mira que el versículo 3 dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá Shabbat. Mira que a todo un año le llama Shabbat. Vale, Entonces, vale. Es que pero, expliquémoslo en términos de, o sea, porque es que hay dos celebraciones ahí, que es una que es el Yobel, que es el jubileo, lo que aparece ahí como jubileo, y otro que está ahí más adelantico, que es la Shemitah, que son el Yobel, que es cada 50 años, o sea, 49 y el año 50, perdón, ese es el Yobel, que está más adelante, y lo que Pili leyó es la Shemitah, que es cada 7 años. Reposo de la tierra, sí. Entonces, ahí hay dos celebraciones con requisitos diferentes que hay que hacer y es reposo para la tierra. Ahí lo que ok, dice reposo es Shabbat para la tierra, no para nosotros. Hay una ordenanza para nosotros, pero el Shabbat es para la tierra, el reposo de la tierra, el cese de cultivar. o sea, Ah, así vale. como Dios al ser humano, a nosotros nos puso un Shabbat semanal en ciclos de 7 días, digamos que a la tierra le puso un Shabbat de años y puso a descansar la tierra cada 7 años. ¿Listo? Para que sea sencillo. Ah, ya. Entonces, correcto. Y entonces, ok, bueno, eso respecto a los 3 primeros versículos. ¿Qué otra cosa te llama la atención, Pili? Y ahí decía que la tierra es de Dios y que Él nos pide cuentas de cómo la tratamos, ¿sí? Qué bien que hayas dicho eso. Súper. A Pili, y mí mira que, esa partecita me encanta. O sea, de que la tierra es de Él, no nuestra. Sí. O sea, porque creo que hay más adelantico dice que somos, o no sé si en la siguiente, que somos extranjeros y advenedizos, creo que dice en alguna parte, y Somos la tierra extranjeros. es de Él, o sea, no nos creamos nada, ¿sí? O sea, Sí, es sí. Él, es la bondad de Él, todo es de Él, mejor dicho. o Y si sea nos que, creemos que la tierra es nuestra, pues tampoco. miren que eso nos enseña un principio que a veces, bueno, se podría pensar que de pronto no está explícito. Como aquí el micrófono. ¿Me escuchan bien? Se Sí. puede pensar que no está explícito, pero miren que Dios tiene cuidado hasta de la tierra. Y uno Ujú. diría, bueno, pero la tierra no es un ser vivo. No importa, es creación de Dios. Ajá. Entonces, Dios tiene cuidado de su creación inerte, es decir, que no tiene vida, porque la tierra en sí misma no tiene vida. Imagínese de ahí para arriba. Entonces, esto es un principio fundamental porque no podemos pensar que es que esta finca es mía, entonces yo aquí
en los ríos echo todo lo tóxico o aquí quemo todo esto porque es que esto es mío, es que yo, o sea, está escriturado su nombre, sí, pero es de Dios. O sea, hay que tenerlo presente porque esto aplica para todo, o sea, los animales. Entonces se dice, no, pero Dios no tiene cuidado de los animales, Dios tiene cuidado de toda su creación, absolutamente toda su creación. Y Imagínense que dice que mandó un también, chaval para la tierra. Dime. y que la tierra nos dará de comer, ¿no? Claro. Sí. Y ahí era 3 años, o sea, porque es que, o sea, cada 7 años había que descansar la tierra, pero que esa era la Shemitá. Pero aparte de eso, en el Yobel, 3 años la tierra daba. O sea, en el año 48 se sembraba para el año siguiente. En el año 49, que ya era la Shemitá, no se podía sembrar, ¿cierto? Y en el 50, que era el Yobel, tampoco se podía sembrar, solo recoger lo que en el 48 dio la tierra, en el 49 lo que dio la tierra sin sembrar, y en el 50 lo que dio la tierra. En el año 51 o primero del siguiente ciclo era que se sembraba. O sea que el 51 también comían de lo del 48 y lo que daba Martica, la tierra. pero eso no es solamente con el Jovel, eso pasaba con el séptimo año también. Sí, sí, lo que Sí, lo pasa que es que Martica lo ahí hay tres relaciona es años, que, en cambio en ajá, el otro eran 2 años, o sea, cada 7 años, o sea, en el sexto se sembraba, en el séptimo no se recogía, ¿cierto? No, Entonces, pero sí en el pasa sexto, también en los 3 años. en el sexto tú trabajabas, Sí, en correcto. el séptimo no trabajabas porque era el séptimo, ya en el octavo ya tenías que sembrar. Entonces tú comías de lo del sexto, el séptimo y el octavo. Pero aquí tú comías del 48, el 49, 50 y 51, 3 años. O sea, la tierra daba para 3 años. En cada 7 años daba para los 2 años siguientes. En el Joel, porque es que hay una celebración adicional. Ok. Aunque, por ejemplo, si yo leo el 22, me da a entender que puede que incluya el noveno. Sembraréis el año Por octavo eso, y comeréis del fruto o añejo sea, es hasta el el año noveno. claro, es que 51 eso es que lo que digo está yo. diciendo Martica, es que cada 50 años, o sea, cuando llegábamos al 49 era el séptimo año, ¿cierto? Eran 7 veces Sí, 7, sí, sí, ¿sí? correcto. Pero al año 50 era jubileo, ahí no se sembraba, pero usted viene con la cuenta, entonces es el Ya lo año entendí. octavo, ¿sí? Correcto. Claro, Entonces ahí entonces como viene, era un año más de espera, por ajá, decirlo así, pues se extendía un año más la bendición, por decirlo así. Ok. exacto. Entonces la Y lo tierra producía importante es por sí que, sola 3 años. O uh-huh, sea, por sí sola porque no había siembra, 3 años. O sea, hasta el tercer año era que usted sembraba y comía al siguiente, o sea, producía 3 años sola. una bendición enorme. Sí se hacía la voluntad de Adonai, porque la tierra era de él y él mandaba y la tierra producía. O sea, la tierra también le hace caso a Adonai, por Ese es el inerte que punto. sea. ¿Sí? El mar le hizo caso a Yehoshua, por inerte que sea. ¿Sí? O sea, todo es de él y él habla y todos obedecen. Mira que a mí esa parte de lo que leyó Pili, lo que más me asombra es cuando dice que le da descanso, o sea, el sexto la trabaja, el año séptimo, o sea, esto Descansa. parece, cuando lo leemos así en la teoría, uno dice, ah, bueno, pues normal, ¿no? Pero yo me pongo a pensar como dueño de tierra, que todo es una inversión, o sea, esos 6 años cuando dice se trabaja la tierra es que se le metió plata. O sea, hoy lo pienso hoy en día y digo que fumigaciones, que mano de obra, que yo estuve alguna vez tuve la oportunidad de visitar unos cultivos de limón y yo veía y la persona me decía, estoy desesperado porque vendí mi apartamento y le he metido plata y plata y plata y plata y ya van 2, 3 años y no le he podido sacar porque el limón se demoraba un poco. Y el tipo estaba desesperado, decía que ya no le quedaba un peso, que él mismo se ha metido o sea, o sea, eso no es solamente que, ay, que no, sí, como ir a labrar, a laborar, o sea, eso también pues requiere inversión, obviamente depende del tamaño, etcétera. Y yo digo, oiga, tener la confianza en Dios para decir el séptimo año, no, es que este es mi negocio, tengo esto pero este año no voy a sacar nada, por mucho que sea mi negocio, o sea,
me parece tremendo. O sea, me parece muy, muy llamativo. Y especialmente que cuando dice, bueno, el séptimo año, o sea, no podían sacar, no podían cosechar para la venta, pero sí para el consumo de ellos. Entonces, esto es un principio importante. Entonces, el dueño ¿cómo se dice?, del cultivo, podía sacar para él, podía sacar para su siervo, para su sierva, para el criado, para el extranjero, para el animal, para la bestia, para ellos sí podía sacar. Entonces, es curioso El porque extranjero que muere contigo, ¿no? sí, sí, o sea, Pero podían sacar la que haga necesidad básica, preceptos, sí. cubrir la necesidad básica. Sí. Ahora, esto tiene, y yo no sé mucho de agricultura, pero alguna vez escuché, no me acuerdo ni en dónde, pero decía, oiga, lo mejor para la tierra es que el mismo fruto caiga y la tierra se alimenta de ese mismo fruto. Y yo decía, "Uf". ¿Qué es lo que pasa con el cacao? La mazorca del cacao, cuando cae, es mejor y que ya se pasó del tiempo, es mejor dejarla ahí, que eso es el mismo abono para la tierrita. Sí, O a veces cuando lo abren, le sacan lo que es la pepa del cacao y la cáscara, o sea, la mazorca, que ya está vacía, la dejan ahí la tierra. en la tierra, cerca del tronco. Entonces, que ahora eso es secundario, ¿no? Que si la ciencia dice mañana que no, que es malo, independientemente, si Dios lo mandó, Dios lo mandó. Pero me llama mucho la atención y me parece que de alguna manera, ya lo vamos a ver más adelante también, pero es como que Dios nos enseña a depender de Él. O sea, me llama mucho la atención esto. O sea, veo mucho en todo A eso depender y a confiar en Él. confiar en Él. Que la provisión no viene por su trabajo, que la provisión no, la provisión viene por Ser obedecer, obediente. obedecerle. Sí. Impresionante. Sí. Entonces, bueno, ¿qué más de lo que, algo más, Pili, que te haya llamado la atención? No, Cris, eso. No. Mire que de lo último que leyó Pilar, en los dos últimos versículos, mire que todo, o sea, para la cuenta del Joel del Jubileo, empezaba el día de Yom HaKippurim. Ujú. En el toque, se hacía tocar el En el chofar, séptimo mes a los 10 del mes. ajá, empezaba Yom HaKippurim. O sea, esa era la referencia para el año del jubileo. Día de Exacto, reconciliación. exacto, porque era dejar libre a la tierra. Y ahí en ese momento era donde nos reconciliamos, donde se reconciliaba el pueblo y era libre el pueblo del pecado, si la ofrenda era acepta. O Y sea, me hace recordar que Eric, en una de sus enseñanzas de esta paracha, dijo que cuando murió Yehoshua estaban en jubileo, en Yobel. Y pensándolo ahorita con Yom Kippurín y con lo que la tierra da 3 años, su ministerio duró 3 años. Mira qué bendición. Yo no había pensado en eso porque él dijo que era Yobel. O sea, nunca lo había escuchado y ahora pensándolo, o sea, si la tierra daba para 3 años, o sea, vino el que dio para esos 3 años y tiempo de reconciliación, tiempo de perdón, tiempo de bendición, tiempo de dar, tiempo de recibir. O sea, ese sí que fue un Yobel enorme, grandioso. ¿Mm? Increíble, sí. Y, y mira, otra cosa, Martica, estaba pensando el tema este de los 6 años todavía, porque es que me asombra mucho. Y yo digo, bueno, eso tiene muchas enseñanzas, porque precisamente se alinea con lo que dice la escritura respecto a que Dios nunca predica en su palabra un evangelio o una palabra de prosperidad, ¿sí? Y ese séptimo año muestra que lo que él sostiene siempre es que va a tener el sustento. O sea, cuando nosotros obedecemos a Dios, Él no nos dice, ustedes van a ser ricos porque me obedecen. Él dice, ustedes van a tener lo necesario. O sea, ustedes van a tener comida y van a tener sustento y van a tener abrigo. Eso es lo que dice la palabra.
Y también otra cosa que es muy importante. Si yo tengo una tierra, ¿ok? Y yo sé que el séptimo año no la puedo elaborar por obediencia a Adonai porque que Dios me lo impone. Adivinen qué voy a hacer los otros 6 años. Voy a ser súper diligente porque sé que el séptimo no va a haber. O sea, esto es una cosa que ustedes no sé si lo han pensado. Por ejemplo, miren, aquí hay un restaurante que se llama Chick-fil-A. Ellos, es una cadena nacional, los dueños son cristianos y cierran los domingos. Y a nosotros nos ha pasado mucho con Lina que casi que los sábados después de Shabbat decimos, no, hay que ir a comer a Chick-fil-A porque mañana lo cierran. Que si lo hubieran abierto probablemente ni íbamos ni el sábado ni el domingo. Pero como lo iban a cerrar el domingo, nosotros decíamos, no, hay que ir a aprovechar el sábado porque ya mañana lo cierran. Y si de pronto nos antojamos mañana, ya mañana no vamos a poder a tener la necesidad de satisfacer ese antojo. Entonces, eso me hace pensar mucho, porque uno ve el mandamiento con el Shabbat también. 6 días trabajarás y el séptimo será reposo. O sea, el mandamiento uno tiende a ver, hay que reposar. Sí, pero eso es medio mandamiento. El otro medio mandamiento es trabajar. O sea, yo no puedo, no, voy a tomarme 3 Shabbat a la semana. No, no, es que Dios no nos mandó a eso. O sea, estaríamos incumpliendo donde guardemos 3 Shabbat a la semana. O sea, habría que verlo, pero la invitación del mandamiento es a trabajar los 6 días, no solamente a descansar. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo veo esta mitzvah, cuando yo veo este mandamiento acá y dice 6 años trabajarás la tierra y el séptimo la harás reposar, me hace pensar, oiga, si yo tuviera un terreno, desde el año 1 estoy trabajándola, estoy siendo diligente. O sea, la escritura nos enseña, es como saben, es como precisamente todo lo contrario a la procrastinación. O sea, yo no sé, pero la procrastinación lo que uno hace es que en el momento donde ya no tiene tiempo es cuando se pone a trabajar. Y el principio bíblico es completamente antiprocrastinatorio, porque te obliga a que en el tiempo apropiado seas diligente. Y en el tiempo apropiado, porque tú puedes venir con todo el impulso que nos pasa con el Shabbat semanal del trabajo y esto, y uno dice, no, es que ya me tengo que desconectar. Es que por mucho que tenga cosas en la cabeza, me toca soltar la herramienta y tomar la Biblia. Me toca. Entonces, todos estos principios a mí me asombra mucho porque no es solamente de, o sea, miren que una cosa es como un sistema de engranaje. Entonces son 7 días, pero también nos aplica para los 7 años, pero también nos aplica para los 7 veces 7 años, 49. Y ya casi que en dos ciclos de esos ya se nos fue la vida. O sea, entonces Dios tiene un cuidado absolutamente, o sea, todo está engranado y todo eso trae unos principios que uno ni se da cuenta. O sea, te enseña una disciplina, te enseña a que Se resume en el 18, 19 y 20 y hasta el 21, si quieres leerlo. ejecutar No, pues mis estatutos y guardar mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y bueno, ya lo seguimos leyendo, pero ese es el resumen, sí. no, y lo que tú dices, Chris, o sea, y Dios no deja nada a la suerte, Sí. lo controla todo, todo porque nos da unos mandamientos para la alimentación, para para las relaciones, eh, para, ahí habla de cómo se debe prestar, la no usura, no sé qué, y aparte también en el trabajo de la tierra, en cómo labrar la tierra, o sea, Él no deja nada a la suerte, todo parte del hecho de que si obedecemos, vamos a estar dentro de lo que Él nos manda y vamos a tener la provisión necesaria. O sea, a lo que yo voy es que es imposible entender todo lo bueno que trae los mandamientos de Dios. O sea, a lo que voy es eso. Eso es lo que alcanzamos así como por encimita a ver. Lo que yo voy Sí, es que con cumplirlos estamos cubiertos y ni siquiera sabemos. Y puede ser que nos pasemos 10 años y miremos atrás y digamos, oiga, comparado mi vida con una persona que no es creyente, no porque yo sea muy bueno, sino porque Dios ha, Extendió su ha puesto su misericordia. santidad en mi vida, lo cual da frutos. Yo puedo ver 10 años después que mi vida tiene unos beneficios que yo no me imaginé que al cumplir los mandamientos iba a tener. O sea, a eso es a lo que voy. Que si nos damos cuenta o no nos damos cuenta, al final del día, estando dentro de los mandamientos, vamos a recibir
Si uno de los que estamos acá, o supongamos que Jaimito se conoce todos los secretos de cada mandamiento y puede ver que nosotros, cosas que nosotros no vemos y entiende el propósito detrás de cada mandamiento. En 10 años, yo que no entendí nada de esos propósitos, al final, en 10 años voy a tener los mismos beneficios que Jaimito, que sí lo entendió todo. Y yo no entendí nada, pero estuve dentro de los mandamientos. Pero los resultados son los mismos, los frutos son los mismos, porque independientemente de que uno conociera y el otro no, tuvimos la misma disciplina, tuvimos los mismos, el mismo orden, tuvimos las mismas reglas y pues Obediencia. eso Sí, produjo los mismos exacto, fuimos frutos. diligentes en la obediencia, Ujú. Correcto. a pesar de Que que Entonces, eso yo es lo que entienda más. importa. Exacto, a eso pesar. voy. Entonces que el jubileo o el que el no sé qué, o que es que era en Yom Kippur y en Yom Kippur las analogías que tú nos compartes, Martica, que es muy bonita y es muy bonito, pero supongamos que no entendemos nada de eso. Supongamos que yo no lo veo, no veo en el Nuevo Testamento que diga que era el jubileo y no lo relaciono y no lo capto. Supongamos que no lo capto. No importa. O sea, al final no importa. Lo más importante es que estemos dentro de la obediencia. Eso sí tenemos que esforzarnos por, bueno, ¿y cómo obedezco? Ahí sí tenemos que ponernos un poquito más esforzados y ponernos más Diligentes. diligentes, correcto. Entonces, bueno, Pili, ¿algo más de tu parte o pasamos a la siguiente? No, pasamos a la otra. Ok, perfecto. Muchas gracias, Pili. ¿Quién leyó? Tú, mi amor. ¿Qué te llama la atención de tu lectura? Por ejemplo, lo que decía Jaimito, que hasta nos enseña. ¿Quién? ¿Nosotros o Lina? No, Valina. Lina, es que no Ah, se ok. escucha bien, Linita. Perdón, que lo que me llama la atención es como lo que decía Jaimito, que hasta nos enseña a no engañar a nuestro hermano, tener ese cuidado por el prójimo y todo se resume en lo que él decía, le decía ahorita a Cristian, que el 18, el 19 y el 20 se resumen y lo más importante es como y habitaréis en la tierra seguros. O sea, para mí el estar seguros es tener la paz y la tranquilidad y la confianza en que el Eterno tiene el control de todo y que por más que yo crea que pueda hacer, no es con mis fuerzas, sino que solo Él es el único que lo puede hacer. Como aquí apoyamos el orden, Eriquina y Oscar alzaron la mano. Yo tengo una pregunta y es, o sea, bueno, ya leí esta para allá 2 veces, ¿sí? Pero ahorita me surgió la pregunta, ¿hoy en día se aplica el año sabático y el año de jubileo? Hoy en día, si yo he llegado al caso, si tengo una tierra, ¿debo hacer eso? Sí, Yo o te sea, devuelvo la pregunta. ¿Cuántas fincas tienes? una. No, mentira. Yo me he preguntado lo mismo. ¿Alguien quiere responder? Yo particularmente, si tuviera tierra que cultivara, lo haría, porque Ok. nadie me está diciendo que no. O sea, esto era para los hijos de Israel cuando entraran en la tierra Sí, la de prometida. la tierra de Israel, Sí. sí, para el pueblo de Israel. Pienso que puede ser un poco diferente porque esto es en Israel, pero yo particularmente lo haría. Yo particularmente lo haría. No le diría a nadie que lo hiciera, pero yo particularmente lo haría. Y Yo el lo veo de año esta del manera. jubileo. También, o sea, pero lo que pasa es que el año del jubileo en Israel sí, Es más o sea, comunitario. Sí. era comunitario, iba en orden, o sea, no era cualquier año. Entonces yo empiezo a contar a partir del 1 hoy y Cristian comienza dentro de 3 meses y Jaimito dentro de 6 meses o 3 años. No, o sea, el tiempo del jubileo sí era, este año es Bueno, jubileo. el de Shemitah también, Martica, porque el uno va Claro, definido por el otro. claro, pues sí, o sea, las cuentas estaban ya dadas en Israel y el año que caía de Shemitah o el año que caía de Yobel era ese año, no era otro. Y no importa que hubiera comprado la tierra en el año 3 para que faltara los 7 años o que contara los 50 años, no importaba, ¿sí? Porque el año del jubileo era ese y ese año
séptimo o ese año 49-50 había que dejar descansar la tierra. Entonces, o sea, eso había que hacerse, pero Yo lo diría así. yo lo haría por, no sé, es que es algo no sé si experimento, no sé si, bueno, padre, yo sé que no estoy en Israel, que era para esa época en Israel, que vivían única y exclusivamente de la tierra, pero yo particularmente lo haría, no sé, es como una intención propia más que cualquier cosa. Mira, Eriquiña, yo lo que preguntaría es ¿por qué no? Entonces, probablemente la persona que diga que no va a decir porque eso aplicaba para Israel. Ok, pero es la única, es el único argumento. Bueno, puede alguien también decir, no, no estamos seguros de que cuándo va el Joel y en qué año vamos. Ok, podría ser. Pero para esos dos argumentos yo diría, bueno, em, el principio es que la tierra descansara, es que la tierra de acá no descansa y la de Israel sí descansa. Exactamente. O sea, la tierra es la tierra, es como si yo tuviera un ganado cuando yo era ganadero. Y entonces tengo una vaca en mi casa aquí en donde sea, fuera de Israel. No, pero es que era para el Shabbat, era para la bestia, pero cuando estaba en Israel, o sea, no aplica. Para mí no aplica. O sea, para mí se extrapola a donde estemos, el tema de la tierra. Y el tema de cuándo se empieza y esto, bueno, tocaría hacer un poco más de investigación. Pero en resumen, yo creo que el principio sigue aplicando. O sea, la tierra necesita descanso. No solamente el ser humano, sino Dios también creó descanso para la tierra. Y al final, Dios, o sea, el principio sigue siendo el mismo. Dios es quien nos bendice. Porque de alguna manera, el yo no hacerlo me está mostrando como que no tengo confianza en Dios. Como que no, es que Dios antes sí hacía milagros, pero hoy ya no. Es como si estuviera pensando eso. Eh, Y los judíos tienen las cuentas del jubileo, o sea, estén bien o no estén bien, tendría hay que una mostrar. referencia, sí, por lo Sí, menos hay una referencia de dónde arrancar. Sí, de acuerdo. Ahora, el tema del jubileo, ¿va a decir algo, Gemito? Sí, hay de lo que dice la parte que leyó Lina, que ahí dice que, que ninguno engaña a su prójimo, sino que le tema a vuestro Dios, porque yo soy allí vuestro Dios. O sea, era en relación a que como ya se venía el año del jubileo y y más atrás dice que en el año del jubileo cada uno retornará a su casa, cada uno retornará a su posesión. Entonces, ahí lo que está, ahí teníamos que tener presente de que si era, cabe aclarar que todo esto era entre los creyentes, ¿no? Entre el pueblo. O ajá. sea, no, o sea, si tú le, por eso Sí, ahí eso no mismo se va a decía, aplicar aquí a cualquier lugar fuera de Israel, o inclusive en el mismo eh, Israel hoy en día. O sea, esto no está para aplicar en... no, y mire que decía, mire que la misma palabra dice, o sea, si usted le prestó al extranjero y usted tiene cómo ayudar a su hermano, a su vecino que le prestó al extranjero, pues hágalo, porque es que era entre los, o sea, era entre los creyentes, era lo que está, era pueblo, ¿no? Entonces, digamos, Cristian sabe que dentro de 2 años es el jubileo y me decía, Jaimito, préstame 100 millones de pesos que ya le pago el próximo año, pues tocaba entrar a mirar, ¿no? O sea, y no le puedo prestar los 100, pero le puedo prestar 10, Lo que queda así. aquí al jubileo. O Bueno, sea, de eso se mire que... tratan, Ah, o sea, mira que encontré que en Jabat, una página judía, que con la destrucción del segundo templo y el desmembramiento del Sanedrín cesó la observancia del jubileo. Sí, O sea, ok, ni mire siquiera ellos que, mismos lo celebran. mira que, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo tengo 31 años, ¿ok? Supongamos que tengo una finca heredada por mi papá y que mi papá había comprado hace 18 años, en el año 1 después del jubileo. O sea, si yo nací en el 91, por allá ¿qué? En el 70 y pico, 73. O sea, y yo digo, bueno, ya hoy, ya pasaron, vuelven a pasar los 50 años, me toca ir y devolverla toda mi vida, ni siquiera he visto quién era el dueño. ¿Sí me va a entender? O sea, es fuerte. Y, Pero y eso es, era para el pueblo de Israel, para era que el pueblo de Israel no se quedara sin heredad.
Por Los eso, pero a eso es a lo que voy. O sea, es completamente contrario a lo que se pueda manejar hoy. Porque Ujú, entonces la gente dice, no, lo he escuchado, no, es que en la Biblia no es socialista. Pero entonces la Biblia tampoco es capitalista, porque esto es súper anticapitalista. Entonces, me parece tremendo. O sea, Dios tiene cuidado de todo, absolutamente de todo, pero Dios también nos enseña a depender de Él, tanto cuando nos da como cuando nos quita. Ven que no es solamente, o sea, es en ambos sentidos. Entonces, me parece tremendo. O sea, me parecen principios que hoy en día, sinceramente, en la sociedad que estamos, es impensable, o sea, totalmente impensable. O sea, sí, como decía Emito, esto aplica para creyentes. ujú. Bueno, ¿qué más, mi amor? Te llama la atención. Ok, listo. Seguimos nosotros, ¿sí? Yes. ¿Quién va, Oscar? Sí, Oscar. Oscar, Bueno, ¿qué te llama la atención de tus 10 versículos? los últimos, bueno, lo que estaban hablando ahorita, de cómo ayudar al hermano, el tema de los préstamos, o sea, o sea, cuándo salir libre durante, llegado a la época, lo que decía Gemito, de analizar las situaciones, o sea, no aprovechar el jubileo para pedir una u otra cosa. O sea, ahí mismo dice, analizar todo bajo condiciones, porque si no, o sea, sí, o sea, se podría o alguien se podría aprovechar de esa Bueno, situación. mire que esa porción suya, Oscar, tiene varios principios que me parecen muy aplicables. Voy a empezar por Mira, el principio. Voy a empezar por o sea, aplicables hoy en día también, además de la Claro, tierra. los préstamos. Eso Pero yo antes de iba a eso, decir en voy a empezar por Proverbios. el... Ok, dale. Perdón, sigue, Erika. Pues yo estaba buscando ahorita en Proverbios, habla algo de lo de los préstamos. En el 11, Eriquilla, en Sí, el 11. o sea, acá dicen como préstale y ayúdale, pero en Proverbios dice como, bueno, pues no sé, yo le entiendo Bueno, como, hagamos una cosa. Búscalo un segundo y ya nos lo sí, lees y ya llegó a También, ese tema. Entonces, lo que quiero resaltar, que es lo primero que me llama la atención, es que al final, mire, o sea, bueno, no sé ustedes, pero yo soy muy matemático y yo digo, bueno, ok, el séptimo no sembraba y el octavo empezaba a sembrar, o sea, era, digamos que perdido, o sea, si yo me voy a lo humanamente, lo que los ojos ven, entonces son 2 años perdidos, ¿de acuerdo? Em, pero mire que Adonai tiene cuidado y dice, es que la tierra le va a dar fruto el octavo y hasta el noveno. O sea, lo que quiero decir es que Adonai puede ser la misma bendición, porque cualquiera diría, bueno, pero si Adonai iba a bendecir 2 años, o sea, ¿por qué no el séptimo y el octavo? O sea, lo que yo quiero decir es que todo es en el tiempo de Adonai. O sea, nosotros a veces lo queremos en nuestro tiempo, porque cualquiera podría decir, imagínense que, no sé, cualquiera podría decir, no, pero es que yo quiero este y más bien el otro año reposo. No, es que no es, o lo que se dice a veces, no, es que sí necesitamos un reposo semanal, pero es cuando usted pueda, lo he alcanzado a escuchar, lo he escuchado varias veces, de hecho. No, no es el sábado o no es el Shabbat de la semana, sino si usted le dan el día de descanso miércoles, pues descanse el miércoles porque sí lo necesita. No, o sea, no es cuando queramos, no es lo que queramos, es cuando Dios quiera y es lo que Dios quiera. Y esto aplica para absolutamente todo. Es fácil, cualquiera lo entiende, en la teoría está claro, pero en la práctica créanme que vamos a decir, uy, uy, yo lo veo más fácil así, o sea, es demasiado aplicable ese principio. Bueno, ya pasando ese tema, ¿dónde está el tema que tocó Oscar? El de, Desde el 21 en adelante. Leyó Oscar y mire cómo empieza el 21. Entonces yo enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. o sea, O desde el sea, sexto, o sea, al final, imagínense, técnicamente es más rentable que si no la dejara descansar. ¿Estoy entendiendo bien? sí, claro, y es allá donde iba Martica la cuenta que llevaba. O sea, como ya viene, entonces, por eso nombra el noveno, porque
el séptimo, el octavo y el noveno, o sea, hasta el noveno año, que se vendría siendo el primer año de la siguiente cuenta para los 50 años. O sea, era impresionante cómo Dios proveía al pueblo de lo necesario de lo que naciera la tierra. Y mira que más abajo dice, la tierra no se venda, el 23, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, que era lo que decía Martica al principio, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, Correcto, ¿sí? Estás correcto. en mute, Martica, qué pena. Tiene una profundidad ese versículo, o sea, la tierra es de él, nosotros somos forasteros. Y bueno, él enseñaba que la tierra no dice que se venderá a perpetuidad, como parece ahí que el verbo es lismitut, algo así, no me acuerdo. Y dice que no, la tierra no se venderá para destruirla, ¿sí? O sea, no es para destruirla, porque si no se hace eso, se destruye, y hoy en día lo hemos visto. O sea, no se deja descansar la tierra ya ha perdido nutrientes, pues a más no poder. ¿Y por qué? Porque no se deja descansar, porque no tiene el tiempo para regenerarse. Y tenemos que hacer caso porque es que la tierra no es nuestra, sino de él, porque nosotros somos yo tengo traducido residentes y habitantes. O sea, no nos pertenece, resido y habito esta tierra, pero ni soy de aquí ni me pertenece. Porque si me perteneciera, entonces sería de aquí. ¿Mm? Entonces, en términos pues de comprarla y cosechar y todo eso, sí, en términos prácticos, pero tiene algo más profundo, o sea, que entendamos que no somos de aquí, que tenemos un paso solamente por esta tierra, que la usufructuamos y la usufructuamos bien si seguimos los mandatos, pero no somos residentes ni habitantes de esta tierra, vamos para otro lado. Y la analogía que él hace ahí mismo al final, o sea, porque ustedes son extra, pues son forasteros y extranjeros para conmigo. Y más Ajá. abajo nos da como esa analogía para cuando algún hermano empobreciere, ahora él es nuestro, o sea, habitará como nosotros como extranjero y forastero, o sea, como haciendo la analogía inversa para que nosotros hagamos esa misma aplicación con los hermanos. Sí. ¿Y qué piensan ustedes de del tema de cuando la propiedad está dentro de la ciudad amurallada? O sea, las ventas se podían dar, pero entonces una cosa era vender la tierra o lo que fuera a vender de la tierra en el año 10, que en el año 20, que en el año 30 o que en el año 40. O sea, podía ser la misma tierra, pero no costaba lo mismo si yo la vendía en el año 10 porque faltaban 40 años para el jubileo. O si la vendía en el año 30 porque faltaban 20 años para el jubileo, porque en el jubileo me la tenía que regresar a quien yo se la había vendido. Entonces, no valía lo menos, lo mismo, entre más cerca al jubileo, valía menos, Martica, porque pero la podía usufructuar menos tiempo. bueno, eso me hace pensar dos cosas. La primera es que sí, eso aplica, pero aplica para, o sea, mire que la escritura está haciendo aquí una distinción entre tierra o propiedad. Cuando dice dentro de la ciudad amurallada, entiendo yo que es dentro de la zona, lo que se llama la zona urbana, o sea, la ciudad. Mientras que lo otro era la zona rural, que es campo, donde se cosecha. Es decir, cuando dice dentro de la ciudad amurallada en el 29, no es una propiedad que se utilizaba para cosechar o para cultivar, perdón. Y esa que está dentro de la ciudad amurallada dice que si no fuera rescatada, la casa que estuviere quedará para siempre en poder de aquel que la compró. Es decir, las casas o lo que es ciudad, donde no eran tierras fértiles o no eran tierras que se utilizaban para la siembra, esas no quedaban libres en el año del jubileo. ¿Ok? Aquí está hablando de las tierras que se utilizaban
con fin de producción de alimentos. Entonces, Exacto. esto es un principio muy importante porque, bueno, ya me hace pensar, claro, yo no puedo pensar en términos de casa. Entonces, si yo tengo una casa en la ciudad, ¿me toca despojarme de la casa? No, está hablando de un término, de una cuestión de tierra, ¿ok? De casas que tienen, que son productoras, que tiene tierra para producir. Sí, 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 cuando yo digo casa, sí, si la casa queda en la mitad de un cultivo, pues obviamente, por eso habla de lo que está dentro de la muralla, o sea, lo que es ciudad, o sea, lo que es ciudad, Una casa de pero habitación o tierra de cultivo, era la correcto, diferencia. correcto. Exacto. Si está dentro de la ciudad amurallada, o sea, mejor no puede estar escrito. Sí, aquí como siempre tú dices, Cris, el principio es la justicia y la equidad. Correcto. Justicia y equidad, porque, o sea, porque nos podemos preguntar, entonces yo tengo que hacer esto si vivo dentro de una ciudad o si vivo afuera en el campo. No, esto era Israel, pero el principio sí lo tenemos que aplicar. Es justicia y equidad. Ahora, miren el otro lado de la moneda también. Ya me imaginé, ya nos imaginamos el caso que una propiedad del año 83 tuviera que devolverla. ¿Sí me va a entender? Ahora al revés. Oiga, me llegó una propiedad que por allá mi abuelo había perdido y ahora, porque es del año jubileo, me la dieron. O sea, o sea, de Adonai es todo, ¿sí me van a entender? Entonces, es un principio importante porque yo me asombro, y esto no sé dónde lo dicen en los salmos, pero, o sea, Adonai distribuye como él quiere, o sea, yo lo he visto con casos de la vida real que me asombran mucho, en varias generaciones. A veces en una generación no se ve, pero en varias generaciones sí. Pero bueno, eso no va tanto al caso. Ok, ¿algo más que le llame la atención de ahí, Oscar, o continuamos? Erika iba a decir algo de proverbios. Sí, Sí, pero no está aquí en lo de Oscar. Erika, está más adelante, ¿cierto? sí. En lo siguiente. Por eso, entonces espere Ah, que lleguemos allá. ¿Quién vas tú, Erika, ¿no? Va Erika, sí. Ah, ok. Pues acá habla sobre el préstamo del dinero, como de que lo habla más en el tema, o bueno, yo se lo entendí así cuando estudié con los del Camino del Guecho, de que decía como, o sea, ayudemos a los hermanos. Y obviamente el tema de no exigir intereses es porque, pues, si una persona a uno le pide dinero es porque no tiene. Entonces, uno, ¿cómo va a sacarle interés a eso? Sí, o sea, si me están pidiendo 100.000, ¿cómo le voy a cobrar intereses sabiendo que me va a pagar más de 100.000, por decirlo así? O sea, eso es como, seamos como amables, ¿sí? No seamos ávaros, no saquemos provecho, o sea, no a todo le tenemos que estar buscando como la ganancia. Eso como que lo entiendo. pero aquí dice usura. Sí, Usura es, Una cosa es el hermano y otra cosa es el amigo, ¿no? ah, El exacto. no creyente, pues. usura es cuando tú le pones, digamos, el porcentaje mínimo que estableció la ley es el 2%. Si tú le pones Bueno, más de eso, es pero yo usura. hago la siguiente pregunta. Entonces, vamos a poner los escenarios para hoy porque esto sí aplica. Ok. Entonces, Jaimito no tiene que comer. Entonces, Jaimito le pide al Mosco, le pide para el mercado que le preste. El Mosco le presta para el mercado. En 3 meses, Jaimito le va a pagar. Obviamente, Jaimito no paga interés por ese préstamo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, segundo escenario. Jaimito quiere montar un negocio. Jaimito quiere montar, bueno, un negocio de lo que sea. No, Un papelería. gimnasio. Y necesita 100 millones de pesos. Entonces va otra vez al Mosco. Mosco, deme 100 millones. Y Jaime se demora un año en pagar eso. ¿Debe pagar interés? Sí, pero no No, usura. No. no, no interés, no interés, cero interés. O sea, Al ¿por qué? hermano no se le cobra interés, se le ayuda. Si Porque está, es que esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Exacto. Si, Sí, si, si, por ejemplo, Jaimito no tiene necesidad porque él tiene sus necesidades en el, básicas en el cubiertas caso uno, y lo que está haciendo es más dinero, yo lo pregunto, yo no estoy diciendo acá que me sea la respuesta absoluta, pero a mí el sentido común me dice, ok, ahí no una aplica. cosa es si empobrece y otra cosa es para un negocio. exacto. Al primer caso Eso no, es. al segundo caso yo diría que sí, pero no a usura. O sea, lo que decía ahorita, si el porcentaje de mínimo por la ley es 2%,
ahí o menos, pero para arriba no. Yo también me inclino por eso que dice Oscar. Sí, porque es que hay que mirarlo es si empobrecí. O sea, Claro, claro, si como no estoy si hay una empobrecido, necesidad, el sentido común de la escritura nos dice, no puedo sacarle ganancia a una necesidad de un hermano, sería absurdo. Pero si el hermano está que de haciendo hecho, dinero con el préstamo, tendría sentido, porque él está sacando utilidad de ese dinero, tendría sentido que pague un mínimo de interés por eso. Ok, y si el hermano le pide prestado a uno y no paga, Es ¿cuál Bueno, tu problema, cuál no hermano? de él, porque tú, mire, ese es no, eso es una realidad hoy en día. sí, O sea, es mi hermano de sangre o mi hermana de sangre que me dice que le preste porque se quedó sin trabajo. Entonces, yo me puedo compadecer porque es que no tiene para comer. Pues, ¿sabe? Yo que, si es mi hermano que de sangre y que yo quiero, pues, ¿sabe qué? Tome, yo le compro el mercado si tengo, porque es que eso, qué podemos hacer? Pero si es otra persona que me viene y me dice, no sé, cualquiera, puede ser el más conocido, el hermano cristiano, creyente, lo que sea, y yo sé que no tiene trabajo, lo primero que le tengo que preguntar es, ¿y con qué me va a pagar y cuándo me va a pagar? ¿Sí? O sea, no, es que cuando consiga trabajo, usted no sabe cuándo consigue trabajo, entonces yo le ayudo en lo que puedo a esa persona, pero no hace años, como unos 40, que dejé de prestar ni ser fiador de nadie, primero porque serví fiador y me tocó pagar a mí la deuda. Entonces aprendí a las malas mm, lo que dice que Proverbios. sí, bueno, sí, eso es lo que iba a decir. No que habla no de sea prestar, sino fiador de de ser nadie. fiador. Martica, perdona, Ajá. ahí tengo una pregunta. Es que ahí en Proverbios dice que uno no debe ser fiador del extraño porque le va a dar intranquilidad, usted va a vivir agobiado, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, y si a uno le pide que uno sea fiador del esposo de uno, uno Ah, está en la no, pues eso es de ser diferente. fiador, pero uno está en la obligación o eso aplica para todo el mundo, uno no fía a nadie. Pili, No, lo que pasa es que, yo te voy a responder, lo que pasa es que hay que entender los parámetros de los que habla la escritura. Y si tú vas a sacarlo en una acepción, ya hay que analizarlo, pero los parámetros que hablan bíblicamente es que tú con tu esposo, si son creyentes, pues ustedes deben tener las mismas finanzas, o sea, ustedes y que son, sabe que es buena paga, o sea, porque es creyente, ya ambos son creyentes, pues tienen excelente testimonio. De hecho, ni siquiera, o sea, es normal, mejor dicho, el mismo hogar, Mismo bolsillo. bolsillo, El mismo mismo saco, bolsillo, sí. la no hay misma problema. empresa. Ujú. Ahora, si tú me dices, no, es que, por ejemplo, Lina es no creyente, Lina ha tenido problemas en el pasado en que ha quedado mal, Lina no sé qué, yo te digo, mira, la escritura, o sea, tenemos que analizarlo porque se sale, es una excepción de eso que está diciendo la escritura. Entonces, todo lo que es excepción, te lo digo es porque estamos en una sociedad donde o Dios nos ha llamado de un lugar donde esto nada que ver. O sea, esto no se ha llevado a cabo, esto no nos lo han enseñado de niños. Estamos ahorita cuando Dios nos ha llamado empezando a, oiga, cómo Dios estructura las cosas. Entonces, todo lo que se sale de lo que nosotros somos creyentes, toca empezar a analizarlo, porque, porque la escritura es como por ejemplo, me han dicho, no, y el tema, eh, temas de relaciones interpersonales, ¿cómo se hace acá? Y yo digo, ¿y cómo es el contexto? No, es que oiga, está tan enredada la historia que yo digo, lo siento, la Biblia no dice específicamente qué hacer ahí. Déjeme mirar a ver y déjeme, o sea, no sé qué No, decir. y por eso uno, cuando pasan ese tipo de situaciones, uno tiene que ser claro y transparente, porque si uno no cuenta todo como es, puede Ahora, engañarlo a uno, enjuiciar de manera errada, puede dar un ahora, consejo de manera errada y eso, o sea, le voy a contar un dato impresionante, que yo me asombré mucho. El, por lo menos en Estados Unidos, no sé en Colombia o no sé el resto de países, pero el motivo número uno en los Estados Unidos por las que las personas se divorcian, uno creería que es la traición y eso no, es el dinero. Son Mm. problemas financieros entre pareja. Ese es el motivo número uno de divorcio. Y Entonces, acá en Colombia también, Cris. ¿sí?
Bueno, Escucha uno o mucho, sea, ¿no? Que las personas manejan los dos el dinero totalmente diferente. ajá. Según correcto. No, no Entonces, estadísticas todas en las Colombia es parejas, aquí tú por, escuchas que son organizadas, buenos administradores. No, el uno puede ser buen administrador, pero el otro no. Claro, en Entonces, esos casos, Pili, es que, o sea, puede ser el esposo o puede ser la esposa, pero es desorganizado. Y es que mi esposo es un desorganizado y quiere que yo le preste mi plata o quiere que yo le sirva de fiador en un préstamo y yo sé que se la va a gastar en galletas. Perdone, puede ser mi marido, pero no, yo no le y no, presto. ni siquiera te da galleta, es lo peor. No, no. O sea, no le presto mi firma, no le presto la plata, no le presto nada porque ya sé para a dónde va a resultar eso. ¿Sí? Ahora, Y claro, se puede Martica, poner bravo, Martica y Pili, ahora otra cosa. Por eso te digo que el contexto hay que analizarlo. O sea, el caso hay que analizarlo. exactamente. ¿Por ¿Mm? qué? ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, si las dos personas, el esposo y la esposa, son creyentes, nosotros como creyentes, cuando estamos casados, nos sometemos a la autoridad de Dios. Y yo como Ajá. esposo, si yo soy consciente, partimos del hecho que somos temerosos de Dios. Y yo digo, oiga, definitivamente a mí no se me dan los números. Yo peso que cojo, peso que se me embolata, es que hasta se me pierde, ni mi cuenta me doy. Y mi esposa es buenísima para eso. Yo, por, o sea, emanado de la escritura, yo tendría que decir como esposo, mi amor, tú cumples ese rol, por favor, porque Dios administrelo. te ha dotado con ese don, tú vas a administrar eso. Y a mí no se me tiene que caer nada porque mi esposa, porque si ella tiene ese don y tiene esa capacidad que yo no tengo, pues para eso Dios me la envió. Viceversa, si yo tengo ese don y Lina es desordenada, pues entonces no. Y si los dos lo tenemos, excelente. El problema sería que los dos seamos malos administradores, que casi, yo creo que Dios, precisamente por eso es la ayuda idónea, porque casi siempre, por lo menos uno de los dos tiene esa capacidad. La diferencia, sí, la diferencia es que de pronto el que es desordenado no se someta a la autoridad de Dios, porque de pronto no va a tener la sabiduría, porque eso es sabiduría de la Biblia, de Dios, sabiduría del cielo, decir, mira, ¿sabes qué? Sí, o sea, no tengo ningún problema en que tú manejes porque reconozco que Dios te ha dotado a ti para eso. Entonces, todo lo que salga fuera de eso que te estoy diciendo, hay que mirarlo. O sea, no te puedo dar una respuesta así ligera, genérica. Sí, hay que estar pendiente del contexto, de toda de la situación, qué va a ser, cómo, qué ha pasado históricamente, todo eso, pero debería ser, o sea, es más fácil cuando ambos son creyentes, ¿no? O sea, es más fácil. Está más, sí, está todo súper claro. O sea, es mucho más claro, claro. Bueno, listo. Pero ese tema es súper importante. O sea, miren que ese tema de los préstamos, de fiadores, hay que tener mucho cuidado. Incluso he escuchado casos también entre una misma iglesia que pasan de fiador y terminan de enemigos. Los he escuchado, tengo dos en la mente y estoy seguro que hay más. O sea, pero es que lo que dice Proverbios es nunca ser fiador. Así sea creyente, es mejor no. O sea, Por- Martica, ¿tienes mute? Es que ahí dice que hay que, ¿Lo leemos? ¿Dónde sí, está? espérame. Es el 11:15. Proverbios 11. A ver, a ver. Con ansiedad será afligido el que fiare al extraño, mas el que aborreciera las fianzas vivirá confiado. Ahí no dice que no sirva de fiador, sino que será afligido. No sé cómo tienen ustedes la que habla de un traducción. extraño, El mío dice, el fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. Por eso, pero dice de un extraño. extraño. De un Bueno, extraño. pero espérense. Bien. A ver, ustedes me corrigen, ¿sí? Digamos, yo no voy a mirar con lupa los versículos en este momento. Simplemente de lo que he entendido de la escritura, voy a imaginarme un escenario.
A mí se me acerca un hermano y me dice, no, hermano, sea fiador de mi casa. Yo de entrada le digo no, por muy de la misma congregación que seamos. O sea, lo siento mucho, pero de entrada digo que no. Ahora, yo digo, entonces me empezaría a preguntar, bueno, Cristian, ¿está haciendo mal? O sea, ¿hasta qué punto? Y al día siguiente me llega otro hermano para otra casa. Entonces, si le hubiera dicho que sí, ya entonces fiador de 2 casas. O sea, lo siento, pero No, pero no, cuando yo refiero a lo extraño, de pronto, o sea, puede ser hermano, pero no puede ser un hermano conocido a mí. O sea, para mí es un extraño. pero es que, Puede pero es ser que, así. pero es que inclusive, o sea, hablemos de hermanos conocidos. O sea, ¿por qué lo Cristian, digo? yo lo analizo si me dicen una casa, yo analizo es si en el peor de los casos a mí me tocara asumir esa deuda, ¿puedo yo asumirla? Si la respuesta es no, le digo que no. Pero, En el pero, peor de los pero, casos, hasta de pronto lo consideraría a un hermano. Mosqui, pero en ese, o sea, una casa, no. O sea, lo voy a decir porque es diferente el escenario, por ejemplo, para el caso de arriendo. No, es que contrato 1 año y voy a arrendar, y yo digo, ahí sí digo, bueno, el peor de los casos, 1 año de arriendo, bueno, listo, Lo, pero una lo casa, podría, lo yo podría no llegar a creo asumir, que, pero sí, pero llegar yo a... no, bueno, pero yo no creo que, o sea, hablo en O sea, condiciones, yendo al peor de los a casos. uno no le sobra lo de una casa por ahí que lo tiene guardado bajo el colchón, ¿sí me va a entender? Exacto, o sea, entonces yo digo que no, porque yo No le diría, aplica. hombre, si ha Ahora, llegado el caso, pasa eso, yo no tengo la capacidad de asumir su deuda, entonces ahora, no puedo hacerlo. una cosa, póngale cuidado, es que mire los principios básicos. Mire esto tan importante. Si Dios, acabamos de extraer el principio de que el 7.º año nos enseñaba a descansar la tierra, que Dios no iba a prometer riquezas o que no iba a, por ser obedientes, darnos riquezas, sino sostenernos y asegurarnos que vamos a tener sustento y abrigo. O sea, si un hermano dice, no, es que quiero una casa, no, si quiere yo le ayudo con el arriendo, pero es que una casa ya, o sea, ¿sí me hago entender? O Sí. sea, es diferente, o sea, yo estoy Sí, es atendiendo, si es el contextualizar el caso, escenario. claro, yo estoy atendiendo, si es el caso, la necesidad, pero es que usted para tener un techo no necesita comprarse una casa, se puede arrendar. Y de forma de arriendo yo me estoy guardando porque digo, bueno, el contrato máximo va de 1 año, pero no me estoy exponiendo a un contrato que es de 20 y 30 años, ¿me hago entender? Entonces, no he leído los versículos todavía, pero de entrada yo digo, me da pena, pero no. Esto no significa que entonces cualquier hermano, por mucho que hayamos en la congregación, porque miren, esto no es ni siquiera de mala fe. Un hermano me contó en una congregación que salió de pelea con otro hermano porque le sirvió de fiador para una casa. Ahí vienen en qué año, en el 2008, aquí en Estados Unidos, que se cayeron las casas y hoy en día ni se pueden hablar. Y él dice, lo que pasa es que se cayó los precios de la casa, no pude pagar, eso sí, le destruí el crédito, o sea, él no tiene crédito, quedó de por vida reportado. O sea, una fatalidad que miren que un principio mal entendido, o sea, le dañó la amistad, a uno le dañó la vida crediticia, al otro perdió un poco de plata, o sea, todos perdieron. Entonces, no se puede, o sea, en pos de la espiritualidad y todo esto, o sea, hay que tener sentido común. Ahora, no es que yo esté poniendo mi sentido común por encima de la escritura. Lo que estoy diciendo es que este sentido común emana de la escritura, pero hay que analizarlo con lupa, hay que ponerse en los escenarios y ponerlos en contexto adecuado, porque entonces no se puede sacar el principio del jubileo en donde hay esta soltura o este desprendimiento de las cosas materiales y decir, sí, entonces vamos a ser fiadores a diestra y siniestra. No. Por eso, no debemos, o sea, viéndolo desde ese punto de vista, entonces no podemos sacar provecho de esos Ahora, mire lo que mandamientos está diciendo para ahora. beneficio propio, ¿no? Ahora, correcto. Ahora, eso es el sentido común, no he leído ningún versículo. Cuando yo me voy a leer el versículo, aquí no me habla de ser fiador en esta parasha, aquí me habla de prestar dinero y Ujú. ya hicimos la aclaratoria de que sería, miren, si yo fuera, si hay alguien en una comunidad creyente y dice en el fondo, no, yo como Judas, o sea, yo estoy aquí entre los creyentes, pero estoy pendiente de mis asuntos. Pues yo digo, bueno, estos 20 de la congregación creen que me pueden prestar para apalancarme un negocio sin préstamo, pues yo a cada uno le pido $10,000
son $200.000 en vez de yo ir al banco, porque el banco, primero, no sé si me los preste. Y si me los presta un crédito del 25%, me ahorro 25% anuales de 200.000. Es decir, me estoy ahorrando $50.000 al año y a los hermanos en un año. O sea, ven toda la malicia que puede haber detrás de eso. Entonces hay que, o sea, es como un sentido común que después, repito, no es que yo esté o que el sentido común mío esté por encima de la escritura, es que yo entiendo que este sentido común emana de la escritura, pero hay que contextualizarlo apropiadamente, porque aquí está hablando de préstamo, no de ser fiador. O sea, es Sí, pero diferente. también, o sea, es una pregunta que creo que hicieron que sí, de fiador también. Les leo Proverbios 22, 26, 27. No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. O sea, No, sí, o sea, si mi hermana me pide ser fiador y yo sé que ella es buena paga, pues le serviré de fiador. Le claro, prestaré si tengo, ¿cierto? Ahí es donde entra la lógica, como dice Cristian, pero si yo sé que no tiene para pagar, cuídense, porque así no. como dice aquí Y Proverbios, te dejan sin cama en donde dormir. miren, y otra cosa de lo que hablábamos ahorita de la estadística. Conocí otro caso en donde el esposo, sin decirle a la esposa, sirvió de fiador a un primo Mm, y el primo no pagó y a él le tocó pagar 200 millones de pesos. mm, El colmo fue que el primo salió a nombre el inmueble salió a nombre del primo, el primo nunca le respondió, se quedó con el inmueble, el otro le pagó los 200 millones y la esposa dijo, mire, hasta aquí llegó, porque ya había tenido ese tipo de problemas, en que era fiador, 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 y ya le había pasado varias veces. Y es que este sería un primo hermano y no sé qué. Y ese fue el motivo para el divorcio. Y uno dice, oiga, ¿hasta dónde la buena fe? O sea, ahí es donde cuando en la escritura dice, oiga, sean mansos, pero sean astutos No, como serpientes. O sea, es como, mansos como palomas y astutos como serpientes. correcto, pero mire que esa buena fe, miremoslo desde otro punto de vista, ocultarle a la esposa, o correcto, sea, a correcto. la Sí, carne, carne, ya de entrada, cuando, Empezó mire, mal. eso es fundamental, cuando uno, la esposa, el esposo para las mujeres, es la ayuda opuesta, es la ayuda idónea. Y por algo Adonai nos juntó así opuestos. Entonces, cuando algo no pasa el filtro del matrimonio, miren, 99.9% de las veces no conviene. Hay un dicho que lo escucho, pues, conocido, un amigo, dice, usted va a hacer algo y de entrada, como el subconsciente, usted no puede contarlo a su esposa es porque algo está mal. Ujú, O sea, si usted total. no tiene la seguridad de contarle a su esposa o a su mejor amigo que va a hacer algo, es porque seguramente lo que usted está haciendo no va por buen camino. Qué bueno, qué buen Pero análisis. si usted tiene Sí, la buen tranquilidad de que lo razonamiento. puede contar, pues digamos que va por diferente camino. Claro, si usted tiene la tranquilidad o sea, miren que son cosas tan elementales, pero cree uno que son tan elementales, pero por ejemplo, eran personas que llevaban 25 años casadas, 3 hijos, hicieron bastante dinero en sus profesiones y uno diría, oiga, este es sentido común. Mm, Y miren que aquí estamos leyendo algo del jubileo que se hacía en la tierra prometida. Entonces, miren que es tremendo. O sea, es una Sí, bendición claro. tremenda tener esto que tenemos. O sea, tener sí. esto hoy en día porque nos ahorra años de sufrimiento, nos ahorra dolores de cabeza terribles, porque es que cuando uno ya sabe que, oiga, voy en contra de lo que Dios estableció, ya nos tiene que dar como un corrientazo, ya como que nos tiene que decir, venga, paralicémonos mejor. Es mejor que pasemos la pena, porque a veces no, es que ya me da pena. Por ejemplo, a mí una vez me llamó un amigo en común de la universidad, Gemito, que eh, pues como que lo distinguía, pero no, y llamó como a contarme bravo, no, imagínese que es que la gente sí es la patada, yo, ¿y eso qué le pasa? No, es que, imagínese que para una moto y yo con la moto trabajo
y no me prestan, no me sirven de fiador, y ya le dije a mi papá, le dije a no sé quién, a mi hermano y no sé qué, ¿cómo le parece que no sé qué? Yo, uy, pues falla, ¿no? Y entonces, y después, Tim, venga, y usted colabóreme, no sé qué. Y yo más llevado de estudiante, yo decía, no, pero, o sea, y me daba embarrada porque es la moto de trabajo, sí, pero yo decía, no, pero imagínense, si la familia no le sirve, ¿qué saben que yo no sé? ¿Sí me va a entender? Ajá. Mire, el Entonces, Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justificado tiene misericordia y da. Yo creo que eso es para ahora, para nosotros. O sea, ¿de quién nos pide prestado? Impío, creyente, paga, no paga. claro, Exacto, o sea, Y hay que nosotros que estamos mirarlo. justificados, en lugar de prestar, tengamos a regalar. bien dar y en misericordia Martica, podemos dar. ese principio es muy bueno. O sea, por ejemplo, si te piden tanto y tú dices, no, eso es mucho y esto, mira, no tengo, pero con esto Pero te puedo ayudar y no me lo tienes que devolver. A mí eso me parece buenísimo sí, porque estás bendiciendo, no estás, o sea, no estás tampoco pasando de negligente, porque si está en tu mano hacerlo y lo puedes hacer, pues hazlo. Y también te estás quitando, te estás evitando dolores de cabeza, porque es mire, que por las les cuento una deudas se dañan las anécdota amistades. reciente. Me pidieron prestado 100.000 pesos. Eso, ustedes saben que aquí no es gran cosa. Para, no me dijeron exactamente para qué, pero lo que entendí de lo que me dijeron era para grabar canciones evangélicas vallenatas. Hágame el favor, hágame el favor. Yo por ahí vi el video, pero bueno, Y después lo qué pena, discutimos. pero dije que no, porque es que no puedo con eso. O sea, les dije algo, pero no puedo con eso, no puedo con eso. O sea, si a mí me dicen, Pero, es que no tengo para comer, listo. Pero si es para grabar unos videos Martica, pero de vallenatos pronto te mandaban cristianos, un saludo ahí en la mitad del vallenato. no, no, no. Sí, o sea, también uno tiene que saber, o sea, porque seguramente Sí, cada uno de ustedes actúa diferente, Martica, me en pasó lo mismo situaciones con un diferentes, tatuaje. Me pasó lo mismo con un tatuaje, que alguien que está en una situación complicada, no, que es que para hacerme un tatuaje, porque es que eso me hace feliz, no es que lo siento, lo siento. Entonces, ok, mejor dicho, conclusión, contexto. conclusión, tenemos la escritura que es un cerco. O sea, miren que hay muchos escenarios. Entonces, Pili ahorita nos preguntaba un escenario, los escenarios que le he compartido, el escenario que comentó Martica. O sea, cada escenario es un caso. O sea, hay que analizarlo, pero hay que saber que la escritura nos da los parámetros, nos da todas las perspectivas. Por eso la importancia de mirar, extraer estos principios, que creería uno que es por allá del año jubileo, por allá algo que no está vigente, que no se practica hoy en día y como que ya, como si no tuviera utilidad, tiene mucha utilidad. ¿Listo? Ujú. Bueno, está claro en términos generales, ¿cierto? Pili, clara la pregunta en términos generales. Oscar, Claro, Ricky, claro, ok. sí, sí. Listo. ¿Quién leyó después? yo, Jaimito, ¿qué le llama la atención de lo que usted leyó? bueno, de la parte que yo leí habla de que si un hermano de nosotros trabaja para nosotros, nosotros no podemos enseñorarnos sobre ellos, o ser agresivos, o ser, o sea, maltratadores, o ser, sí, como en términos generales así. Y si, y si, y si tenemos la forma de ayudar a un hermano que se endeuda con un extranjero o que se humilla, lo podemos ayudar a rescatar, ¿sí? O sea, a pagar el rescate, o sea, eso es lo que dice ahí. Entonces, lo mismo, o sea, si nosotros podemos ayudar al hermano en vez de que, lo que hablábamos ahorita en el ejemplo, digamos, yo le pido a Oscar prestado plata para comer, o por lo menos si Oscar sabe que una persona me va a prestar plata que no es creyente y que me da, por lo menos aquí en Colombia que es como los gota a gota, los de las motos que prestan el dinero. Se sabe que esa gente presta a usura y, o sea, y algunos de ustedes saben que, bueno, no me va a poder dar la misma cantidad, pero lo que tú decías ahorita, Cristian, bueno, no te puedo ayudar con todo, pero con esto puedes cubrir una parte, pues hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces, o sea,
a eso lo traigo yo en este momento a la práctica, lo que leemos ahí a lo de hoy. O sea, de pronto no puede descubrir toda la necesidad, pero en parte sí. Sí, porque es un hermano, está cercano y no voy a hacer usura. Y tampoco pues enseñorearme si yo tengo un puesto dentro de una organización, sí, y yo soy jefe de otras personas, entre ellos algún hermano, yo enseñorearme, yo valerme de ese puesto para humillar, para tratar mal, pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco lo debo hacer independientemente que sean creyentes o no sean creyentes. O sea, no debo hacerlo porque la escritura me lo dice y no, y no sería un buen testimonio adicional, ¿sí? Entonces, Ya, sí, de alguna manera, o sea, yo trato de pensarlo, por ejemplo, donde yo trabajo, por ejemplo, yo tengo mucho respeto por todo el mundo, independientemente de la condición que tengan, independientemente de cómo vivan sus vidas, a pesar de que bíblicamente llevan mucho la contraria en temas fundamentales. Yo tengo mucho respeto por todos. Sin embargo, tengo un mayor respeto por los que son creyentes que trabajan en la compañía. Entonces, exacto, no es que yo irrespete al que no es creyente, en lo absoluto. Yo tengo bastante respeto por absolutamente todos, pero con el que es hermano, definitivamente, y puede ser el que barre o puede ser el jefe del chuzo, que exacto. yo lo veo con respeto, o sea, con muchísimo más respeto, independientemente de la posición, solo por el hecho de ser creyente. Entonces, yo creo que es lo que emana acá, o sea, es lo que dice, oiga, definitivamente hay una distinción, o sea, hay una distinción. Ujú. Eh, normal, eh, tenemos en común nada más y nada menos que Elohim. Entonces, obviamente tiene que ser diferente, por supuesto que tiene que ser diferente. Claro. Y por lo menos, o sea, y también me pasa mucho acá en la empresa, por la parte cultural. Yo estoy aquí en Cartagena otra vez. O sea, que se hablan fuerte y son como de respeto. Hoy precisamente, hoy, pasó algo y yo, la persona llamó y cae y le pega por teléfono. Y yo, "Mica, no, o sea, esa no es la forma. Con respeto, dígale con respeto, háblele con respeto. Porque por muy enojado que estén, o sea, no pueden faltarse respeto, o sea, sobre todo el respeto. O sea, yo siempre le he insistido en eso y hoy precisamente más. O sea, ya había reunido a unos así y, sí, y veo esa escena y yo así, le dije, pero venga, o sea, no se puede, o sea, no, porque es que usted no puede faltar el respeto, usted no puede permitir que a nadie le falte el respeto, aquí nadie se falta el respeto, o sea, eso tiene que ser un No, principio básico de convivencia, le dije yo, o sea, no lo miren por otra cosa, mírenlo por un principio básico de convivencia, o sea, no se falten el respeto porque va a llegar un momento en donde ya pasa a otro escenario y se vuelve más fuerte y vienen otras cosas, y o sea, es una cuestión cultural, Jaimito, y eso es lo que, precisamente eso es lo que estamos haciendo, o lo que Adonai nos permite en cada Shabbat, y es adquirir la cultura del pueblo de Israel. Entiéndase, Israel, el pueblo de Dios, y no el Israel geográfico, porque no es que nos creamos exacto, israelitas de una tierra allá, eh, sino que es el pueblo, Israel es el pueblo que Dios decidió juntar. Entonces, es la cultura. Entonces, nosotros empezamos a cambiar la cultura. Entonces, que los santandereanos hablamos muy duro, que los santandereanos somos fronteros y entonces, porque yo soy santandereano, entonces le puedo mentar la mamá porque es que yo soy santandereano. Y es que así somos los santandereanos, somos fronteros y no me importa pasar por encima suyo. No, porque la escritura me dice, venga, usted que es santandereano, ya no sea santandereano y tenga a su prójimo en mayor estima que a usted mismo. Ujú. Entonces, pero entonces eso choca con mi santandereanidad. ¿Qué va a ganar? ¿La Biblia, la cultura bíblica o mi santandereanidad? no, choca con mi personalidad, Que yo entonces, soy porque, costeño y es que los costeños somos así y hablamos así y tenemos ajá, este ajá, vocabulario y entonces, no, ok, y la escritura me dice no, que tenemos que cuidarnos en absolutamente todo. ¿Qué gana? ¿Lo que dice la escritura? O... entonces es esa cultura
que no vamos a decir ahora somos los santurrones o ahora levitamos por los... No, no, no. Significa que a pesar de que reconocemos nuestros, que venimos de diferentes backgrounds, que venimos de diferentes, no solamente Limitaciones. de ciudades, sino diferentes hogares, que algunos papás manejaban las finanzas así y la escritura me dice, no, así no era. Otros dirán, no, es que, mira, hay miles de cosas diferentes, pero cuando llegamos a la escritura, precisamente nos tenemos que amoldar a la escritura y no al revés. Entonces llegamos a la escritura y no podemos hacer lo que se nos venga de gana. O sea, tiene que ser lo que Adonai dice, cuando Adonai dice, como Adonai dice, inclusive sabiendo. O sea, lo primero es reconocer, oiga, me cuesta esto, como lo hemos dicho aquí con varias cosas, me cuesta esto. Muy buen comienzo. Sé que me cuesta dejar mi, no sé, mi cultura en este aspecto, pero ya es un primer paso y ya la escritura nos dice, bueno, vamos a irlo mejorando. Y No, ya cuando pasa el tiempo y nos ejercitamos en eso, nos damos cuenta que, oiga, ya cada día estamos más como dice la escritura. no, y mira lo bonito que algo que está escrito para el pueblo en esa época, pues lo podemos traer a nuestra época acá y los que somos jefes en diferentes facetas de nuestra vida, porque tú eres jefe de un departamento, de alguna cosa, el jefe de tu casa, todo, o sea, tenemos que amoldarnos a eso y tratar a la gente con mucha más humildad, ¿sí? Y inclusive a los que, o sea, lo que hablábamos la vez pasada, a saludar desde, o sea, no es que no se nos quita nada saludar desde el barrendero hasta el que sea, y, o sea, es que simplemente con eso, o sea, con el saludo, con cómo está, o sea, porque es que no puedo tener ínfulas de grandeza donde Dios es el que nos da todo, es el dueño de la tierra, es el dueño de, o sea, me dice, hey, yo soy el dueño de la tierra, usted es el forastero, yo soy el dueño de su vida, yo soy el que, o sea, Sí, no usted puedo puede tener ser eso más así. terrateniente, puede Sí, ser el más terrateniente, Pero yo soy el pero dueño de la tierra todo. es prestada. Es exacto. forastero, es que Es- es hermoso. entonces, o sea, no podemos dejarlo, aunque a veces el ego nos traiciona, o sea, Claro. esto es un trabajo diario, porque el ego nos traiciona, porque los que están a veces alrededor es, uy, venga, pero es que usted es jefe, usted no se puede dejar hablar así, como, o sea, todo eso, o sea, nos toca saber manejar todo todas esas situaciones porque las van a pasar, ¿no? Hombre, o sea, Aimito, aquí se lo lo, resumo así, nos toca trabajar, mire lo que se hace difícil, nos toca lidiar, nos toca trabajar no solamente con nuestros traumas y nuestras falencias, sino con las de los demás. Entonces, si el otro, porque me ha pasado tal cual lo que usted dice, entonces, si el otro cree que la autoridad es pechear al otro y cascar al otro, entonces el día que uno no ejerce la autoridad de la manera que ellos piensan, se le vienen a uno encima. Más lo que uno tiene que trabajar con uno mismo. O sea, entonces esto es lo que pasa con la escritura. O sea, cuando hacemos la escritura, no solamente lidiamos con lo que se nos dificulta a nosotros, sino también con lo que se les dificulta a los demás. Pero, pero dice la sí, escritura que somos bienaventurados cuando hacemos lo que está escrito. Entonces, sí, o sea, es que toca es trabajar en esa manera y la podemos embarrar, o sea, que, vuelvo y le digo, la podemos embarrar, pero tan pronto nos demos cuenta, tenemos que enmendar ese error. Y, o sea, enmendarlo con la persona con la que cometimos el error, porque es que lo podemos hacer. O sea, no estamos aquí diciendo que ahora somos los santos y no vamos a alzar la voz, no vamos, sí, porque lo vamos a hacer porque tenemos que trabajar con nuestra concupiscencia, con nuestras debilidades, y aparte, como tú decías ahorita, la sociedad, porque es que la sociedad también a veces le impulsa a uno a que está alrededor de uno, ay, venga, pero usted tiene esta posición, ¿por qué esto? O sea, es difícil, pero siempre tenemos que, como tú insistes mucho, siempre filtrarlo con los ojos de la escritura, siempre, siempre. correcto. Como dice Este, Deuteronomio 16, 19 y 20, que no torcer el debido proceso, y en el 20 dice,
la justicia perseguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai él te da. Amén. Amén, Señor. Bueno, chicos, para continuar e ir ya terminando la sesión de hoy, Martica, ¿qué te llama la atención de los 5 versículos que leíste? Que todo esto trata de justicia, de equidad, de esperanza, de estar esperando en Él, de hacer los mandatos y esperar en Él. El 55 lo resume como, porque míos son los hijos de Israel, o sea, tú y yo somos hijos, son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto, yo soy Adonai el vuestro, o sea, Él es el Padre, Él se encarga. Si hacemos lo que Él nos pide, tendremos la justicia, podemos llegar porque ya nos sacó de la tierra de Egipto, podemos llegar porque Él es Adonai, nuestro Elohim. O sea, seamos obedientes, no nos justifiquemos, no pensemos en que no podemos hacerlo, porque Él nos da la fortaleza para hacer las cosas y persigamos la justicia, el debido proceso que Él manda y hacer sus mandamientos. En lo que nos corresponde, ¿no? En lo que nos corresponde, porque, o sea, no todo lo podemos hacer todos, o sea, hay mandatos para mujeres, hay mandatos para hombres, hay mandatos para todos, hay mandatos para sacerdotes, hay mandatos para el jubileo, hay mandatos para cuando estaba el templo, o sea, lo que nos corresponde. Correcto. A mí me gusta mucho cómo termina, porque es Sí, como el sello, como decir, es que ustedes son mis siervos. sí, Entonces, como quien dice, ustedes no se mandan solos. Y por eso también ustedes no pueden ser siervos de otros, que está en el versículo, por ahí el 44. Entonces, tiene como ese doble aclaración ahí y termina diciendo que lo saqué de la tierra de Egipto. Y recordemos que este principio aplica a nosotros, que es cuando Dios nos saca del pecado. amén. Es el mismo principio. Y dice, yo, Adonai, el Eterno, vuestro Dios. Uf, o sea, tremendo. Entonces, Ese- creo que con eso queda súper claro. Y bueno, si no tenemos algo más por aportar, yo creo que damos por terminada la sesión de hoy. ¿Les parece? sí. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias y Shabbat Shalom. Shalom. Shalom.